de las clases, de los grupos, perdón. Entonces, digamos que como característica general de todas las células, tanto eucariotas como procariotas, es que son incoloras, es decir, que si nosotros vamos a un microscopio no van a tener color. Caso opuesto, por ejemplo, a las plantas, que en el caso de las plantas tienen un color característico, por ejemplo, en el caso de las hojas, pues una pigmentación verde, ¿sí? Entonces acá va a ocurrir algo muy particular y es que la coloración se la vamos a dar siempre nosotros, y para poderlas observar debemos o deben surgir un proceso de coloración, el más conocido, la tinción de Gram, que ya abordaremos en el laboratorio. Formas, dos grandes, cocos y bacilos, pero no significa que sean las únicas. Ahí vamos a encontrar varios intermedios, agrupaciones entre una serie de patrones que permiten poder diferenciar claramente. Entonces, es importante tener en cuenta que son nuestro ancestro, todos venimos de ahí. La primera célula es una célula procariota y a partir de esa célula, dentro de todo el proceso de evolución, pues por acá vienen a aparecer ya el ser humano, ¿cierto? Entonces, digamos que esa célula es una célula que tiene unas características básicas, si la queremos ver así, en cuanto a la composición, porque fue la célula inicial, pero eso no significa que sea una célula débil o una célula fácil de eliminar. Por el contrario, el hecho de estar, de llevar tantos años, 3.400 millones de años, hace que apareció la primera célula, pues precisamente le da una ventaja evolutiva, y es que se adapta con gran facilidad a múltiples características, en el caso de la clínica, a los antibióticos, es decir, al tratamiento. Entonces acá entramos a tener la resistencia al tratamiento. Que si nosotros nos ponemos a analizar, pues han pasado una serie de personas súper importantes que han permitido precisamente hacer visible lo que es invisible, y es que sí o sí en la microbiología todo es invisible a lo humano. Entonces usted ve la piel, usted no puede decir, ay, yo tengo estafilo en la piel. Es imposible poderlo ver, a no ser que usted tenga ya como tal la patología y evidencia una lesión, pero con todo y eso no puede acudir el acto. Y por eso tenemos que remitirnos hace muchísimos siglos atrás al padre de la microbiología, y es que gracias al descubrimiento del microscopio pues se hizo posible que todo lo microscópico fuera visible, ¿sí? Tanto, no solo en las bacterias, ya hablábamos algo de estos parásitos, en hongos, en todo lo que sea microbiológico. Muchas personas entran acá, Jenner, cierto, Pasteur, pero digamos que dentro de los aportes más importantes viene precisamente el concepto de esterilización, y eso lo retomaremos en el laboratorio, o pasteurización, claro, que es la eliminación de esas bacterias. Y es que con el descubrimiento del microscopio fue claro evidenciar que había un mundo microscópico, pero ese mundo microscópico se puede eliminar, sí se puede eliminar gracias a ese concepto básico de esterilización. Vienen otras personas súper importantes dentro de la evolución de la microbiología, que es Robert Koch. Robert Koch se le atribuyen los postulados de Koch, y él fue principalmente el que dijo, oiga, si una bacteria es patógena, pues tiene que estar en la persona que está padeciendo la enfermedad. Es decir, si yo digo que la enfermedad cutánea es por estafilococo, pues de la piel del paciente tengo que quitar el estafilococo. Y adicional, para saber que ese estafilococo es patógeno, tengo que reinoculárselo a alguien o a algo. En este caso se hacen animales de experimentación, y si el animalito desarrolla la patología, pues entonces ahí sí estamos hablando de la cepa epidemiológica. Sumado a eso aparece Christian Gram. Christian Gram aporta la coloración de Gram. Les decía que hasta el momento todo era invisible, y era decir si algo se mueve en el agua, si hay formas móviles o hay algo más que simplemente las celdas del cuerpo. Pero Gram aportó la coloración y permitió hacer visibles esas estructuras grandes que son las que nos vamos a quedar nosotros, cocos y bacilos en su gran mayoría. Obviamente son muchísimas más personas, pero pues digamos que por tiempo no nos vamos a tener a hablar de absolutamente todos, pero sí llega hasta acá, a 1928, al descubrimiento de la penicilina. Y observen que pasan varios siglos desde que sabemos que hay bacterias, que las bacterias se enferman, pero solo hasta acá aparece cómo podemos tratar las bacterias. Alguna vez en un libro leía y decía el personaje que le gustaría viajar o vivir en otra época, pero en una época en la que existiera penicilina. Y eso es cierto, ¿sí? Porque antes de la penicilina, pues una persona con una herida en la mano se moría por la infección en la herida en la mano, algo tan simple y que en la actualidad es fácilmente evitable. Entonces, la evolución grande se da a finales del siglo pasado, precisamente con todos los
avances en la biología molecular, independientemente de que sea, nos llevaron a establecer la diferenciación taxonómica basada en el genoma. Porque una cosa es la diferencia que yo puedo hacer en el fenotipo, y es decir, cocos, bacilos, ¿cierto? Morados, rosados. Pero ahora poder establecer si dentro de esos cocos todos son iguales o hay cocos diferentes, eso hizo el gran avance. Ahora aparece obviamente la investigación de todo el genoma humano, el bacteriano, entre muchos avances que permitieron precisamente poder establecer el árbol de la vida. El árbol en el que siempre nos hablan de un ancestro común y se desprenden los tres reinos grandes, ¿cierto? Y a partir de allí aparecen las bacterias. Observen, solo esto verde de la parte inferior, sin entrar al detalle, son los eucariotas. Es decir, que por acá estarían los hongos, por acá estarían los parásitos, por acá estarían las células humanas, ¿cierto? Y todo esto de la parte superior son las bacterias, ¿sí? Por eso es que es supremamente heterogéneo. Acá no podemos catalogar y decir que existe una o que solo las de la clínica van a ser importantes, porque realmente es un grupo bastante heterogéneo y que en la actualidad aún no se sabe cuál es la implicación real de toda esa heterogeneidad bacteriana que existe en el universo. Entonces, ¿cómo las clasificamos taxonómicamente? Pertenecen a un dominio que es el de bacterias. Las bacterias, recuerden que ustedes tienen las procariotas, eucariotas y las arqueas. Dentro de las procariotas vienen las bacterias. Acá tenemos el filum, que es el proteobacteria en este caso, y empiezan las clases. Obviamente dentro de estas clases hay muchísimas. Este es un ejemplo: clase, orden, familia, género y especie. Similar a lo que describíamos para parásitos y para hongos, nosotros a efectos prácticos de este curso siempre nos vamos a quedar con estos dos, géneros y especies. Eso es lo que vamos a llegar a abarcar. Géneros en algunos casos, porque no necesariamente entramos al detalle de todas las especies, y van a llegar momentos en que entremos de especie a los tipos, que incluyen biotipos, serotipos y genotipos, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, tengamos Shigella Flexnieri, pero dentro de la Flexnieri yo puedo tener varios serotipos, es decir, varias variables de ese mismo género y esa especie. No estamos hablando de nada por acá, algo interno dentro de esta clasificación, y que precisamente hace que esas variantes nos puedan arrojar diferentes características en cuanto a la patogenia, porque muchas veces esas variantes tienen que ver con la expresión de diferentes factores de virulencia. Y las cepas, resulta que dentro de esas mismas especies vamos a tener características, ciertas cepas, por ejemplo de Flexnieri, qué sé yo, la cepa 1, que no comparte la cepa 2. ¿Listo? Y eso nos lleva a la amplia variabilidad que podemos tener. Biotipos en cuanto a las diferencias grandes del comportamiento, serotipos en cuanto a la respuesta que van a generar, los genotipos en cuanto a la variación génica, y las cepas resumen todos estos tipos de arriba y nos permite clasificar las variabilidades dentro de una misma especie. ¿Cuándo vamos a entrar al detalle? Cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando lleguemos a bacilos gram negativos, a Escherichia coli, sí o sí tenemos que entrar a hablar de todo el detalle, de la enterohemorrágica, de la enteroagregativa, de la enteropatógena, etcétera, etcétera. Y vamos a quedar unas cuantas clases. Entonces, importantísimo es que son células procariotas. Al inicio del curso, bueno, diferente a virus, hemos hablado solo de células eucariotas, y en la célula eucariota pues no hacíamos gran diferencia, porque es la célula que ustedes ya conocieron, ya estudiaron en su curso de biología. Acá no, acá vamos a hablar de células procariotas, y eso es otro cuento completamente aparte, y por lo tanto hoy nos vamos a centrar en gran medida a hablar de esas células procariotas. Básicamente, y como ustedes les enseñaron en el colegio, la célula procariota es una célula que tiene membrana, porque recuerden que la vida se concibe al interior de una membrana. Si no hay membrana, pues no hay vida. Entonces tenemos una membrana y un citoplasma. La gran diferencia con una célula eucariota es que acá no vamos a tener compartimentos, es decir, que acá tenemos solo componentes hacia la parte, hacia el citoplasma, prácticamente, si lo queremos ver de esa forma, a modo de estar flotando en ese citoplasma grande. En la actualidad ya se sabe que hay unos rearreglos, hay unas organizaciones que permiten, por ejemplo, que el nucleosoma esté contenido en cierta parte. No hay membranas internas, pero sí hay organizaciones internas. ¿Qué vamos a tener en ese citoplasma?
citoplasma, lo básico, DNA, ribosomas, porque hay replicación, hay transcripción, hay traducción y hay síntesis de proteínas como en todas las células, ¿cierto? Van a haber vesículas que se van a encargar de realizar diferentes procesos metabólicos, ¿cierto? Y sumado a eso, pues vamos a tener una serie de proteínas. Pero además del citoplasma y además de la membrana, resulta que nosotros acá vamos a tener una pared. Y la pared es lo que va a marcar la diferencia grande. Dentro de las células procariotas, la pared va a ser bastante diferente a la pared que ustedes ya conocen de la célula eucariota. Que hablamos que era de quitina, ¿cierto? Que hablamos que si bien tiene una composición de polisacarídica, acá vamos a tener una variabilidad y es que vamos a tener unos componentes mixtos, tanto de polisacáridos como de proteína o de péptidos cortos. Vamos a tener que algunas células, esa es la composición básica de una célula procariota, van a haber algunas células procariotas que van a tener una composición adicional, como por ejemplo la presencia de flagelos, que son estructuras facultativas que le permiten a la célula poderse mover o poder realizar X o Y característica. Pilis, flagelos, cápsulas, esporas, van a ser esas estructuras que le dan ese plus. Entonces, si lo queremos ver de esa forma, tenemos estructuras esenciales. Dentro de las estructuras esenciales está lo que ya les mencionaba, el nucleoide, el citoplasma, la membrana citoplasmática y la pared. ¿Por qué? Porque toda célula procariota va a tener eso. ¿Sí? ¿Que la pared va a tener diferentes tipos de pared? Sí, va a tener diferentes tipos de pared, eso es otro cuento. ¿Que puede perder la pared? Sí, vamos a tener formas L donde hay pérdida de pared. Y vamos a tener una excepción a la regla que es el micoplasma. De resto, todo va a ser blanco y negro. Tiene esas mismas estructuras. Inclusiones granulares, ribosomas, el mesosoma, que es una proyección interna de la membrana citoplasmática donde van a ocurrir los procesos de producción energética. Y vamos a tener unas estructuras facultativas, les decía, la cápsula, los pilis o los flagelos como ejemplo de ellas. Y ahorita nos vamos a detener a hablar de cada uno de estos componentes. Entonces, vamos a empezar de adentro hacia afuera. ¿Listo? El citoplasma. ¿Qué tiene el citoplasma de una célula? Cualquier célula, pues agua, porque las células son agua. Entonces acá lo que vamos a tener es un contenido acuoso. Dentro de ese contenido acuoso que está delimitado o contenido dentro de una membrana, vamos a encontrar una serie de componentes, como que proteínas principalmente. Obviamente hay un componente clave que es el DNA, porque recuerden que cuando hablamos de vida sí o sí hacemos referencia a que debe contener esta molécula. Sumado a eso, vamos a tener diferentes proteínas y estructuras como las estructuras de los ribosomas. Los ribosomas precisamente van a permitir que esa síntesis de proteínas sea continua y que pueda haber, digamos que un reabastecimiento en caso de que haya pérdida de alguno de los componentes. Igual que en una célula eucariota, el citoplasma va a albergar proteínas del citoesqueleto. Pero acá como tal las proteínas del citoesqueleto, diferente a lo que veríamos en la célula eucariota, no las vamos a tener continuas todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo tenemos actina, tubulina y filamentos intermedios. En una célula procariota, las diferentes proteínas van a aparecer dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, las proteínas implicadas en la división, pues en una célula que no se está dividiendo, pues no están las proteínas de la división, ¿sí? Del citoesqueleto, por referencia. Las proteínas que están implicadas en el movimiento, si la célula no tiene flagelos, pues la célula no se va a mover, entonces no van a haber ese tipo de proteínas. El citoesqueleto va a tener igual los tres componentes del eucariota: tubulina, actina y filamentos intermedios. ¿Cuál va a ser la diferencia grande? Que acá no se van a llamar ni actina, ni tubulina, ni filamentos intermedios. Siempre la vamos a encontrar como homólogo, es decir, similar a la tubulina, similar a la actina. Dentro de esas proteínas destacan las que ustedes ven en la diapositiva, que son proteínas que van a estar presentes, pero que tienen unos momentos de aparición o de generación. Entonces tenemos, por ejemplo, una que es muy representativa, que es la FTSX, que es la que ustedes ven acá, ven acá en verde, que va a estar implicada en el proceso de división celular. ¿Cuándo no está? Pues cuando la célula no se divide. ¿Cuándo está? Cuando la célula se va a dividir. ¿Listo? Tenemos a proteína como la CUT-Z, que va a estar encargada de la desegregación de plásmidos. Los plásmidos son estructuras cromosómicas circulares adicionales al DNA
nuclear. En eso nos vamos a centrar al detalle en la próxima clase cuando ya hablemos de genoma y de todo lo que tiene que ver con metabolismo y con los procesos internos. Entonces, la TUC-Z en la segregación de plásmidos, en la presencia o relacionada con los fagos, la FTSZ1 en la remodelación de membranas, que es una de estas mismas que solo aparece cuando se forman los septos o cuando se da la necesidad de algún proceso interno. Observen cómo en la imagen nos muestran las dos formas en la parte superior clásicas, las formas esféricas que corresponden a los cocos y las formas alargadas que corresponden a los bacilos. Independientemente si coco o bacilo, si hay división tiene que aparecer esta. ¿Listo? Acá lo que va a variar es la forma como aparece, el tamaño, la distribución. Si es una proteína que tiene movimiento, como por ejemplo los virus, es lo que va a ocurrir que aparece otro tipo de proteína, observen, que le da esa reorganización al citoesqueleto para favorecer la adquisición de la forma. Entonces, así como tenemos homólogos de la tubulina, también tenemos homólogos de la actina y homólogos de los filamentos intermedios. Dentro de los de la actina aparece una súper importante que hoy la vamos a tocar bastante, que es la MLB. Esta proteína es una proteína implicada en la síntesis de pared. Ya decíamos que algo característico de las bacterias es que sí o sí van a tener pared. Pues hoy nos vamos a centrar en qué es esa pared, cómo se genera la pared y por lo tanto volvemos a tocar estas proteínas. Tenemos otra homóloga de actina que es la PAR-M, que también participa en la segregación de plásmidos, en el DNA fágico, y la FTSA en la división celular. Entonces observen que acá no vamos a hablar como actina, tubulina o filamentos, sino que vamos a tener una serie de proteínas diferentes que van a cumplir funciones similares. En el caso de los filamentos intermedios aparece esta que está en azul en la parte inferior de la imagen, que es la crescentina. Esa es una proteína que tiene una relación con la forma, igual que los filamentos intermedios. Da la forma y adicional permite la síntesis de esa pared en estas zonas donde la bacteria va a sufrir, llamémoslo así, una deformación o un cambio en cuanto a la organización de la pared. Proteínas como la DIVA, que va a estar en las bacterias gram positivas, o proteínas que están asociadas solo a las bacterias helicoidales, que son las que van a permitir el crecimiento hacia los extremos. Una bacteria helicoidal solo crece hacia los lados. Las encargadas de darle las curvaturas a los víbrios o proteínas encargadas de dar crecimiento polares y ramificaciones. Estas son muy comunes en los streptomicetos. Los streptomicetos son una familia de bacterias similares a los filamentos que se generaban con los hongos, es decir, estructuras filamentosas, donde estas proteínas van a empezar a dar esas ramificaciones dentro de la estructura que se va a generar. Entonces, hay homólogos de los tres componentes básicos del citoesqueleto, por eso la forma más fácil de estudiarlos es así, cada uno con una función, y digamos que estos son los más representativos, no significa que sean los únicos, cada vez aparecen nuevas proteínas o nuevas variaciones de las proteínas encargadas de dar algún proceso o alguna función diferente a la célula. Entonces, tenemos citoplasma con proteínas, la parte del genoma no nos vamos a centrar, eso es tema de la próxima clase, pero después de eso va a aparecer la membrana. La membrana bacteriana es igual a la membrana eucariota, es decir, es una bicapa lipídica, observen la bicapa lipídica, y va a tener igual que la membrana eucariota, proteínas periféricas y proteínas integrales. Y acá no va a haber nada diferente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Tipo de lípidos que va a predominar, el fosfoglicerol, el bifosfoglicerol o el fosfatidilinos etanolamina y los glucolípidos. Y sumado a eso, acá no vamos a tener colesterol. ¿Se acuerdan que en hongos hablábamos de esa diferencia? Entonces en hongos cambiamos el colesterol por el costerol. Acá cambiamos el colesterol y el costerol por los esteroles. ¿Listo? Y esos esteroles tienen una relación directa con la fluidez de la membrana. Lo vamos a dejar de manera grande porque obviamente dependiendo de la especie que estemos hablando y del género, esos esteroles van a recibir un nombre diferente. Los esteroles están presentes de manera predominante en las arqueas, ¿sí? En las bacterias, digamos que van a tener una densidad menor de expresión y va a estar relacionado al género y especie que estemos hablando. Y por parte de la membrana es súper importante porque sitio de acción para muchos antibióticos
la polimixina, la policistina van a tener sitio de acción acá y ustedes en el próximo semestre van a entrar a hablar de eso al detalle. Entonces, importante tener presente es que podemos tener, dependiendo de la célula que estemos hablando, dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Igual, en cualquiera de los dos escenarios, la membrana siempre va a tener la misma característica, una bicapa lipídica. ¿Con qué? Con proteínas de membrana. Proteínas integrales o proteínas periféricas. Que esas proteínas sirven, por ejemplo, para la reorganización de los filamentos, para la síntesis de la pared, para la liberación o movilización de exotoxinas, para la presencia de receptores, ¿sí?, que puedan servir de reconocimiento sobre esa célula eucariota. Dentro de la múltiple heterogeneidad de las proteínas de membrana, porque obviamente acá no vamos a entrar al detalle de esas proteínas, sino cuando hablemos de cada uno de los géneros hablaremos puntualmente de las que son relevantes para la patogenicidad. Es importante tener claro que en la membrana es donde se van a localizar las proteínas que tienen que ver con el sistema de secreción. Entonces, es claro que una célula procariota va a tener un citoplasma, dentro de ese citoplasma tiene proteínas, va a tener una membrana y va a tener una pared. Sumado a eso, puede tener una cápsula. En ese orden de ideas, para poder movilizar lo que está en el interior, sí o sí va a tener que hacer un paso por membrana. Y ese paso por membrana se hace a través de canales similares a los que ustedes vieron para la célula eucariota. Entonces, observen. Este es el citoplasma, este es el caso de una membrana gram negativa, donde tenemos una membrana interna, una membrana externa. Este es el periplasma, esta sería la pared. Observen cómo las proteínas de membrana tienen que estar, en este caso, presentes en las dos membranas para poder llevar algo al medio exterior. ¿Listo? Si tenemos solo un transportador a nivel de la membrana interna, lo que vamos a estar movilizando es al periplasma, que es lo que nos muestran estas flechas de color morado y de color azul. Observen diferente a los sistemas de secreción de tipo 1, donde se conecta directamente y lo que está en el citoplasma va a salir al espacio exterior. Van a haber algunos sistemas de secreción que requieren su contraparte en la membrana del hospedero, es decir, que requieren de contacto para poder movilizar lo que está en la parte interna. Van a haber otros sistemas de secreción donde el producto a secretar sale al periplasma, en el periplasma se modifica y vuelve a salir por sistemas en la membrana externa. ¿Ustedes se acuerdan de los TIM-TOM que estaban a nivel de la mitocondria? Es tal cual lo mismo, donde hay acercamientos. ¿Ustedes se acuerdan que para que pudiera haber espacio los translocores debían ubicarse al mismo tiempo membrana interna, membrana externa, si no se iban al espacio intermembrana de la mitocondria? Tal cual es lo mismo. ¿Sí? Por eso es tan importante que ustedes tengan los conceptos básicos, porque cuando uno tiene claro lo básico, entender es bastante sencillo. Entonces, estos sistemas de secreción son importantísimos porque resulta que dentro de los factores de virulencia van a haber muchos productos que son secretados. Si la célula no puede secretar, pues sencillamente no va a poder matar a la célula del hospedero y no vamos a tener patogenicidad. A la bacteria lo que le importa es sobrevivir y su única estrategia es precisamente a través de la movilización de estos productos. En la parte derecha ustedes van a observar los sistemas de secreción de las bacterias gram positivas, donde tenemos igual la membrana, esta sería la pared, y observen cómo simplemente es un translocor que permite la liberación al medio exterior. Esta sería la membrana del hospedero, pues acá se ingresaría. Eso lo vamos a ver mucho, sobre todo cuando hablemos de estafilococo, donde la secreción puede ser a través de mediadores solubles o va a depender del contacto célula a célula para la liberación de toxinas. Siempre es importante tener presente la presencia de la pared, ¿no? Y que estas proteínas deben tener cierta integralidad a través de la pared para poderse ensamblar, para poder atravesar y finalmente poder llegar al medio exterior. La pared es una capa bastante densa, como vamos a ver, de un polímero bastante
bastante fuerte que en algunos escenarios, si no se tiene el sistema de secreción adecuado, pues sencillamente no va a haber movilización de los óvulos. Señora, ¿en qué parte? No mentira. O sea, sí. Dos tipos, gram positivas y gram negativas, y cada uno tiene un sistema de secreción diferente. La gram positiva, creo que se salían era por el platocón, y la gram negativa. Las dos funcionan igual, tal cual. Las dos tienen que tener una proteína de membrana que atraviese la membrana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la topología de la gram positiva es diferente a la gram negativa. ¿Por qué? Porque la gram negativa tiene dos membranas, la gram positiva no. ¿Sí? Ahí es donde radica la diferencia. Al tener doble membrana la gram negativa, tenemos que tener, van a existir, tres tipos de salida. El primero es que el translocón o las proteínas encargadas, en este caso se van a llamar sistemas de secreción, van a estar ubicadas tanto en membrana interna como en membrana externa al mismo tiempo. Observen cómo se conectan a través del cuerpo de la proteína. Por lo tanto, lo que va a salir acá pasa derecho acá. Vamos a tener el segundo tipo y son las que ustedes ven acá en azul y en morado. Estas van a salir de la membrana interna, se van a quedar en el periplasma, que es este espacio entre las membranas, y pueden salir por las de tipo 2 o encontrar una que es la de tipo 5 y salir por esto, porque igual necesitan salir. ¿Listo? Ahora vamos a tener otras que son las que ustedes ven acá, las de tipo 3, las de tipo 4 y las de tipo 6, que estas para poder activar el sistema de secreción deben encontrar su contraparte en la membrana del hospedero, es decir, que solo se van a unir y solo van a movilizar la exotoxina en el momento en que encuentre su receptor. Entonces esto se encuentra cerrado y solo cuando se une a esto es que todas se van a abrir al mismo tiempo y por lo tanto la exotoxina no va a tocar el citoplasma, sino que va a pasar directamente del citoplasma al citoplasma de la célula del hospedero. Eso tiene que ver ni con el periplasma tampoco lo puede tocar, porque eso va a depender de la carga de la proteína y de la susceptibilidad de esa proteína que está siendo secretada para ser degradada en el medio. ¿Listo? Por eso les decía que cuando nos centremos en estos tipos, que no es gram negativa, pero sí en esta fibrosis que ocurre mucho, son proteínas que son muy lábiles al medio y por lo tanto necesitan el contacto todo el tiempo para poder ejercer la toxicidad. Sí, tal cual. Todos esperan los conexones, que solo se abren cuando los dos se encuentran. Y estas que serían las uniones, las proteínas o el transporte a través de las gram positivas, acá la diferencia es que no tenemos doble membrana, acá solo hay una membrana. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos igual un espacio periplasmático muy pequeño y una pared celular bastante densa. Y acá lo que va a ocurrir es que el sistema de secreción permite la salida al medio exterior pasando directamente por la pared. ¿Listo? Acá se requiere una fuerza protomotriz bastante grande para que esto pase de una vez. Y acá, por eso está este signo de interrogación, porque no es claro si en algunos escenarios requiere contacto o si sale directamente. ¿Listo? Que es lo que nos muestra igual acá, cómo puede salir. Entonces, ahora, ¿qué tiene ese espacio periplásmico? El espacio periplásmico clásico es el de las gram negativas, porque en las gram negativas tenemos doble membrana. Entonces vamos a tener una membrana interna y una membrana externa, ¿cierto? Esta sería la membrana interna, esta va a ser la membrana externa, y acá lo que vamos a tener es la presencia de la pared. Las gram negativas siempre van a tener una pared en medio de las dos membranas. Las dos membranas exactamente iguales, membranas bicapas lipídicas con proteínas. Que esas proteínas van a recibir diferentes nombres, bueno, eso ya es otro cuento, pero son bicapas con proteínas. ¿Listo? Este espacio es el periplasma, este espacio es el periplasma, este espacio es el periplasma. ¿Listo? Que van a haber periplasmas más alargados, periplasmas de un área normal, periplasmas normales o periplasmas grandes que van a tener, observen, proteínas que conectan las dos membranas